Si cada cambio que haces rompe otra cosa que ni te esperabas, es porque tu código tiene un problema estructural. Y lo peor no es necesariamente que se rompa, sino que perdés horas buscando por qué y nunca sabes qué podés tocar sin romper el sistema. Así que te voy a mostrar 5 reglas concretas con casos reales donde vas a ver exactamente qué regla se rompió y por qué eso te genera problemas. Vamos con la primera regla que te va a servir para modularizar el código y hacer cambios sin romper otras partes del sistema. Y funciona así. En esta clase hay dos métodos que se encargan de enviar al usuario emails de confirmación y activación de cuenta. Y estoy usando una clase SMTP Manager que se encarga de crear y de configurar el cliente SMTP para enviar emails. El problema es que en Session Manager estoy creando instancias concretas de SMTP Manager y si el día de mañana por cualquier motivo tengo que cambiar la forma de enviar emails y usar otra cosa en lugar del SMTP Client, voy a tener que buscar por todo el código en donde se usa el SMTP Manager y cambiar la forma de enviar emails. Y esto puede ser muy complicado, sobre todo si el código es muy extenso. A esto se lo llama código muy acoplado, porque el funcionamiento de una clase está dependiendo del de otra clase concreta, y hacer una modificación en una de ellas puede impactar el resto del sistema, y esto no debería ser así. La mejor forma de hacer esto es desacoplando el código y en lugar de crear la instancia del SMTP Manager, tener una abstracción que le podríamos llamar eEmailSender y en Session Manager usar los métodos que eEmailSender provee para enviar emails. Como podemos ver en este código, Cookie Login Service está usando una abstracción llamada eEmailSender que tiene un método sendEmailAsync y que va a ser el encargado de enviar correos. Cookie Login Service no necesita saber quién es el proveedor de email ni cómo se envían emails. Eso lo defino en otra parte del código, que en este caso sería el contenedor de dependencias, en donde especifico que cuando una clase utilice eEmailSender, se debe utilizar la clase concreta emailSender. Si el día de mañana yo necesito cambiar la forma de enviar emails, no tengo que ir a todos los lugares donde se usa eEmailSender, sino simplemente cambio la clase concreta que se va a usar cuando el código utilice métodos de eEmailSender. Esto se llama desacoplar código, y uno de los patrones más conocidos para lograr este desacople es el de inversión de dependencia, junto con la técnica de inyección de dependencias. La siguiente regla te sirve para mantener ordenado tu código en todo momento y evitar que sea un caos, que es muy común cuando los proyectos empiezan a crecer. Miremos este ejemplo. La idea original de esta clase era que se encargue de la caja de comentarios y respuestas de un sitio. El problema es que hace muchas cosas. Define la entidad que representa un comentario, se conecta a la base de datos para obtener información, formatea el código HTML para renderizar, hace validaciones de autenticación para mostrar o ocultar botones, etc. Y da la sensación que está bien, ya que todo lo relacionado a comentarios está en un solo lugar, pero el problema es que cada cambio que haga impacta en muchas cosas a la vez. Por ejemplo, si tengo que cambiar la consulta a la base de datos, la forma de renderizar o las reglas de permiso, tengo que cambiar la misma clase. Este es básicamente el típico caso de una clase que hace de todo. Lo correcto sería aplicar el principio de separación de responsabilidades en donde evitamos que una clase haga cosas de distinta naturaleza. Es decir, no tendría que mezclar comportamientos que pertenecen a otras capas, como por ejemplo el acceso a datos, la lógica de negocio y la lógica de presentación, sino que cada una de ellas debería estar en su propio lugar. Lo que nos lleva justamente a la siguiente regla que complementa a esta que acabamos de ver y que te ayuda a mantener tus clases o los módulos bien enfocados en una sola tarea, facilitando el mantenimiento. Sigamos viendo la clase DiscussData. Vemos que dentro de esta misma clase hay partes de código que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, el modelo del comentario define las propiedades de un comentario, el acceso a datos define cómo obtener los datos y el renderizador se encarga de formatear el código HTML. Y estas cosas podrían vivir tranquilamente en clases separadas y en cada una de ellas tener funcionalidades que se encarguen exclusivamente de resolver la tarea para la cual la clase fue creada. Y esta regla se llama alta cohesión, que dice que todo lo que vive dentro de una clase debe estar o debería estar fuertemente relacionada con una sola tarea. Entonces, Discuss.cs rompe las dos reglas por esto. No respeta la separación de responsabilidades porque básicamente está definiendo el modelo que representa un comentario, accede a la base de datos, renderiza HTML, valida permisos y a su vez no tiene alta cohesión
porque dentro de la misma clase conviven partes que no responden a una única finalidad. La siguiente regla es muy conocida y te ayuda a no tener que cambiar lo mismo en varios lados. El problema es que muchos la malinterpretan y aplicarla mal te puede generar más problemas de los que resuelve. Y como ejemplo concreto, sigamos viendo la clase DiscussData y precisamente los métodos de renderizado de HTML. Todos hacen exactamente lo mismo: limpiar parámetros, cargar lista de comentarios, decidir qué mostrar si el usuario está autenticado, etc. Y esto hace que si el día de mañana tengo que modificar, por ejemplo, no sé, un botón de todo ese código HTML, el cambio lo tengo que hacer en todos los lugares donde aparece. Si me llego a olvidar de uno, voy a romper una de las cajas de comentarios, probablemente sin darme cuenta y perdiendo tiempo de más. Para solucionar este problema se aplica el principio DRY, que significa Don't Repeat Yourself, traducido a algo como no te repitas o básicamente no dupliques código. Pero cuidado acá porque muchos lo aplican mal a este principio. La idea de DRY es centralizar en un solo lugar la lógica que se repite, como en el ejemplo que acabamos de ver. El problema es que muchos creen que se trata de nunca duplicar nada, y esto no es así. Hay veces en que tenés un código muy chiquito, muy localizado, y en el que repetir 2 o 3 líneas de código hace el flujo más claro que estar creando abstracciones que después nadie entiende y hacen todo mucho más complicado de mantener. Lo que nos lleva justamente a la siguiente regla, y para esto te hago una pregunta muy fácil. ¿Cuándo te parece que es mejor abstraer código? ¿Cuando todavía no sabes lo que necesitas abstraer o cuando ya encontraste patrones que se repiten? La respuesta seguramente es obvia, sin embargo la mayoría empiezan a abstraer y pensar en reutilizar código cuando todavía no tienen nada que se repita ni que valga la pena abstraer. Entonces empiezan a crear funciones por cosas triviales, añaden clases y abstracciones súper complejas que hacen el código mucho más difícil de mantener y de leer que si hubiesen dejado todo en un mismo lugar. Por lo tanto, la regla número 5 es no hacer sobreingeniería y dejar de intentar construir un sistema súper flexible pensando en el futuro, cuando todavía nunca sabes cómo va a ser el futuro. Entonces, lo mejor es siempre empezar con lo más simple e ir implementando patrones e introduciendo complejidad solo cuando sea real y absolutamente necesario. Ahora, mucha gente cree que escribir código mantenible es simplemente escribir código que sea fácil de leer. El problema de eso es que es completamente subjetivo, porque lo que a mí me parece claro, a otra persona le puede parecer un desastre. Por eso es que estas reglas son estándares que la industria fue definiendo con el tiempo para que tengamos más o menos una idea concreta y así no depender de la opinión subjetiva de cada programador. Y tampoco te sirve que conozcas estas reglas si no las aplicas de forma consistente. Si hoy aplicas una, mañana otra y pasado haces todo así nomás, acá no hay regla que te ayude. La consistencia en la forma de escribir código es justamente lo que hace que todo esto que vimos funcione de verdad. Entonces me gustaría saber cuáles son tus mayores dificultades a la hora de escribir código. Déjamelo en los comentarios.